Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí transmite Radio Vaticano y Vatican Media. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos conectados con el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano para transmitir la crónica de la audiencia general del Santo Padre Francisco correspondiente a este miércoles 1 de mayo. Los saluda María Fernanda Bernasconi, hoy ante los micrófonos con Cecilia Mutual, Sebastián Sansón Ferrari y los demás integrantes de nuestra redacción. En su catequesis de esta mañana, el Papa Francisco se referirá a la virtud de la fe, audiencia que estaba prevista ser celebrada en la Plaza de San Pedro, pero que a causa de una ligera lluvia se celebrará, como hemos dicho, en el aula Pablo VI. Entre los grupos presentes figuran de España, del Seminario Mayor Interdiocesano de Cataluña, de México, de la Parroquia de Santa Ana de Mérida, de Colombia, cadetes del buque Escuela Gloria. También los hay de Bogotá, de Ecuador, el grupo de San Miguel Cordero de Guayaquil, de Perú, un numeroso grupo de peregrinos. Naturalmente, también hay fieles de Portugal, de Brasil, de Francia, de Italia misma y de diversos países a quienes también el Santo Padre saludará. Como introducción a esta catequesis sobre la fe, se ha escogido un párrafo del Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos del 35 al 38, en el que se lee: Jesús, al encontrar al ciego de nacimiento, que había sanado, le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? Él le respondió: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: tú lo has visto, es el que te está hablando. Entonces él exclamó: creo, Señor, y se postró ante él. Aprovechamos asimismo estos minutos para saludar a las emisoras que hoy están conectadas con nosotros. Se trata de EWTN TV, Radio y Televisión y canales conectados, ESNE, Radio y Televisión y canales conectados, Setelmon Televisión en Alicante, España, Popular Televisión de Murcia, también España, Radio María en Venezuela, así como en El Salvador y en Guatemala, Radio y TV Cáritas de la Universidad Católica de Asunción del Paraguay, Radio Vicentina de Chile, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio Católica de Cuenca, también en Ecuador, Radio Magna en Chubut, Argentina, Catholic Faith Network en Nueva York, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada en Galveston, Santa Teresita Radio en Palm Beach, Inmaculada Televisión en Atlanta, Radio Misión Católica en Savannah, Georgia, y Radio Vida en Abundancia en Washington. Desde hace ya varias semanas el Santo Padre dedica su catequesis al ciclo sobre los vicios y las virtudes. Tras haberse referido ya a los vicios, ahora está precisamente con las virtudes. Esta es la catequesis número 17 de este ciclo que, como hemos dicho, dedicará a la virtud de la fe.
Con el saludo litúrgico, el Santo Padre dará inicio a esta audiencia general. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Del Evangelio según San Juan. Quando trovò il cieco a cui aveva ridato la vista, gli disse: Jesús, al encontrar al ciego de nacimiento que había sanado, le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? Él respondió: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: tú lo has visto, es el que te está hablando. Entonces él exclamó: creo, Señor, y se postró ante él. Palabra del Señor. De l'Évangile selon Saint Jean. Jésus trouva l'aveugle à qui il avait rendu la vue et lui dit: Este párrafo del Evangelio según San Juan, que ha sido escogido hoy como introducción a la catequesis sobre la fe, se leerá en los 8 idiomas que forman parte de la audiencia general del Santo Padre para llegar a la mayor cantidad de personas posibles. A reading from the Gospel according to St. John. Jesus heard that they had cast him out, and having found him, he said, "Do you believe in the Son of Man?" He answered, "And who is he, sir, that I may believe in him?" Jesus said to him, "You have seen him, and it is he who speaks to you." He said, "Lord, I believe," and he worshipped him. The word of the Lord. Lesung aus dem Johannesevangelium. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten, und als er ihn traf, sagte er zu ihm: Glaubst du an den Menschensohn? Da antwortete jener und sagte: Wer ist das, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus sagte zu ihm: Du hast ihn bereits gesehen, er, der mit dir redet, ist es. Er aber sagte: Ich glaube, Herr, und er warf sich vor ihm nieder. Wort des lebendigen Gottes. Del Evangelio según San Juan. Jesús, al encontrar al ciego de nacimiento que había sanado, le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? Él respondió: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: tú lo has visto, es el que te está hablando. Entonces él exclamó: creo, Señor, y se postró ante él. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São João. Jesus, quando encontrou o cego a quem tinha dado a vista, disse-lhe: Tu crês no Filho do Homem? Ele respondeu: E quem é, Senhor, para eu crer nele? Disse-lhe Jesus: Já o viste, é aquele que está a falar contigo. Então exclamou: Eu creio, Senhor,
e prostrou-se diante dele. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. فسمع يسوع أنهم طردوا الأعمى الذي أعاد إليه بصره، فلقيه وقال له: أتؤمن أنت بابن الإنسان؟ أجاب: ومن هو يا رب فأؤمن به؟ قال له يسوع: قد رأيته، هو الذي يكلمك. فقال: آمنت يا رب، وسجد له. كلام الرب. Czytanie z Ewangelii według świętego Jana. Jezus, spotkawszy niewidomego od urodzenia, którego uzdrowił, rzekł do niego: czy Ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: a któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus: jest nim ten, którego widzisz i który mówi do Ciebie. On zaś odpowiedział: wierzę, Panie, i oddał mu pokłon. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Oggi Hoy quisiera hablarles de la virtud de la fe, como la caridad y la esperanza. Esta virtud se llama teologal, fe, esperanza y caridad. ¿Por qué son teologales? Porque estas tres virtudes teologales solo pueden vivirse gracias al don de Dios. Las tres virtudes teologales son los grandes dones que Dios hace a nuestra capacidad moral. Sin ellas podríamos ser prudentes, justos, fuertes y templados, pero no tendríamos ojos que ven incluso en la oscuridad. No tendríamos un corazón que ama incluso cuando no es amado. No tendríamos una esperanza que osa contra toda esperanza. ¿Qué es la fe? El Catecismo de la Iglesia Católica, citando la Constitución Conciliar Verbum, explica que la fe es el acto por el cual el ser humano se entrega libremente a Dios. En esta fe, Abraham fue nuestro gran padre cuando aceptó dejar la tierra de sus antepasados para dirigirse a la tierra que Dios le mostraría. Probablemente se le juzgó loco. ¿Por qué dejar lo conocido por lo desconocido, lo seguro por lo incierto? Es un loco. Abraham se pone en camino como si viera lo invisible. Es hermoso esto, fue como si viera lo invisible y seguirá siendo lo invisible lo que le hace subir al monte con su hijo Isaac, el hijo único de la promesa, que solo en el último momento se librará del sacrificio. Con esta fe, Abraham se convierte en el padre de una larga estirpe de hijos. Hombre de fe fue también Moisés, que aceptando la voz de Dios, incluso cuando más de una duda podía asaltarlo, permaneció firme confiando en el Señor e incluso defendió al pueblo que tantas veces carecía de fe. Donna di fede sarà la Vergine Maria,
Mujer de fe será la Virgen María, quien al recibir el anuncio del ángel, que muchos habrían desechado por demasiado exigente y arriesgado, responde: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Con el corazón lleno de fe, lleno de confianza en Dios, María emprende un camino del que no conoce ni la ruta ni los peligros. La fe es la virtud que hace al cristiano, porque ser cristiano no es ante todo aceptar una cultura con los valores que la acompañan, sino acoger y custodiar un vínculo. Dios y yo, mi persona y el rostro amable de Jesús. A propósito de la fe, me viene a la mente un episodio del Evangelio. Los discípulos de Jesús están cruzando el lago y se ven sorprendidos por una tormenta. Creen que podrán salir adelante con la fuerza de sus brazos, con los recursos de su experiencia, pero la barca comienza a llenarse de agua y les entra el pánico. No se dan cuenta de que tienen ante sus ojos la solución. Jesús está allí con ellos, en la barca, en medio de la tormenta, durmiendo. Cuando por fin lo despiertan asustados e incluso enfadados porque creen que Él los iba a dejar morir, Jesús les reprende: ¿por qué tienen miedo? Todavía no tienen fe. He aquí pues el gran enemigo de la fe, no la inteligencia, no es la razón, como lamentablemente algunos siguen repitiendo obsesivamente. El gran enemigo de la fe es el miedo. Por este motivo, la fe es el primer don que hay que acoger en la vida cristiana. Un don que es preciso acoger y pedir cada día para que se renueve en nosotros. Aparentemente es un don pequeño, pero es el esencial. Cuando nuestros padres nos llevaron a la pila bautismal, anunciaron el nombre que habían elegido para nosotros, y luego el sacerdote les preguntó: ¿qué le piden a la Iglesia de Dios? Y ellos respondieron: la fe, el bautismo. Para un padre cristiano consciente de la gracia que se le ha concedido, es este el don que debe pedir también para su hijo, la fe. Con ella, un padre sabe que incluso en medio de las pruebas de la vida, su hijo no se ahogará en el miedo. Sabe también que cuando deje de tener un Padre en esta tierra, seguirá teniendo a Dios Padre en el cielo, que nunca lo abandonará. Nuestro amor es así, es tan frágil. Solo el amor de Dios vence la muerte. Por supuesto, como dice el apóstol, la fe no es de todos. E incluso nosotros, que somos creyentes, a menudo nos damos cuenta de que solo tenemos una pequeña reserva. Jesús podría reprendernos con frecuencia, como a sus discípulos, por ser hombres de poca fe, pero es el don más feliz, la única virtud que nos está permitido envidiar, porque quien tiene fe está habitado por una fuerza que no es solo humana. En efecto, la fe suscita en nosotros la gracia y abre la mente al misterio de Dios. Como dijo una vez Jesús, si tuvieran un poco de fe como un granito de mostaza, podrían decir a esta morera: arráncate y plántate en el mar, y le obedecería. Por eso también nosotros, como los discípulos, repetimos: Señor, aumenta nuestra fe. Una hermosa oración. Digámosla todos juntos: Señor,
Un poco más fuerte. Señor, aumenta nuestra fe. Gracias. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Los visitantes y peregrinos de lengua francesa que participan en esta audiencia manifiestan al Santo Padre cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos la bendición apostólica que extiende a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos y a cuantos sufren. Y ahora se presenta un resumen de la catequesis del Santo Padre en lengua francesa. El Papa dijo: hoy me gustaría hablar de la virtud de la fe. Junto con la caridad y la esperanza, esta virtud se llama virtud teologal, porque solo puede vivirse por el don de Dios. La fe es el acto por el que el ser humano se abandona libremente a Dios. La fe es la virtud que hace al cristiano. Ser cristiano es ante todo acoger y apreciar un vínculo entre uno mismo y Dios, entre mi persona y el rostro amoroso de Jesús. La fe es el primer don que se recibe en la vida cristiana, un don que hay que acoger y pedir cada día para que se renueve en nosotros. Es un don especial recibido en el bautismo, pedido por los padres en la Iglesia. Para los padres cristianos conscientes de la gracia que se les ha concedido, la fe es también el don que deben pedir para su hijo. La fe desencadena la gracia en nosotros, abriendo nuestra mente al misterio de Dios, como los discípulos. Pidamos a Jesús: Señor, aumenta nuestra fe. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare le parrocchie e i giovani venuti dalla Francia. Mentre siamo ancora in questo tempo pasquale nel ricordo e nella gioia della resurrezione del Signore, chiediamogli la grazia di aderire sempre più strettamente a questo mistero e di aderire con tenerezza alla sua persona per seguirlo ovunque ci conduca. Dio vi benedica. En sus saludos en italiano a los fieles de lengua francesa, el Santo Padre dijo: saludo cordialmente a los peregrinos de lengua francesa, especialmente a las parroquias y a los jóvenes venidos de Francia. Mientras estamos todavía en este tiempo pascual, en el recuerdo y la alegría de la resurrección del Señor, pidámosle la gracia de adherirnos cada vez más a este misterio y de adherir con ternura a su persona para seguirlo a donde nos conduzca. Que Dios los bendiga. Y ahora damos paso a la lengua inglesa. El lector también le explica al pontífice que los visitantes y peregrinos de este idioma que participan en esta audiencia le manifiestan sus sentimientos cordiales de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de la Iglesia Universal. Y a los fieles les explica que al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Y ahora el resumen de esta catequesis sobre la fe en lengua inglesa. Queridos hermanos y hermanas, en la continuación de nuestra catequesis sobre las virtudes teologales que nos unen a Dios y fortalecen las virtudes morales, nos ocupamos ahora de la fe.
El catecismo afirma que por la fe creemos en Dios y en todo lo que Dios nos ha revelado y le entregamos libremente todo nuestro ser. A lo largo de la Escritura encontramos ejemplos conmovedores de esta fe en la vida de personas como Abraham, Moisés y la Santísima Virgen María, que se embarcaron en caminos desconocidos y llenos de peligro, confiándose completamente en Dios. Sin embargo, incluso entre los creyentes hay momentos en los que la fe puede flaquear y el miedo se apodera de ellos. Recordemos que la fe es un don que hay que pedir con confianza en el poder de la gracia de Dios para dar estabilidad y fuerza a nuestras vidas. Y ahora los saludos del Santo Padre. Benvenuto ai pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente gruppi provenienti da Finlandia, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Uganda, India, Malesia, Canada e Stati Uniti. Desidero inoltre trasmettere al popolo del Kenya la mia vicinanza spirituale in questo momento in cui una grave alluvione ha tragicamente tolto la vita a molti nostri fratelli e sorelle, ferendone altri e causando una diffusa distruzione. Vi invito a pregare per tutti coloro che stanno subendo gli effetti di questo disastro naturale. Anche in mezzo alle avversità ricordiamo la gioia di Cristo risorto. Invoco su di voi e sulle vostre famiglie l'amore misericordioso di Dio nostro Padre. Il Signore vi benedica. El Santo Padre ha dicho: doy la bienvenida a todos los peregrinos de lengua inglesa presentes en la audiencia de hoy, especialmente a los grupos de Finlandia, Malta, Países Bajos, Noruega, Uganda, India, Malasia, Canadá y Estados Unidos de América. Deseo también transmitir al pueblo de Kenia mi cercanía espiritual en este momento en que una grave inundación se ha cobrado trágicamente la vida de muchos de nuestros hermanos y hermanas, hiriendo a otros y causando una destrucción generalizada. Los invito a rezar por todos los que están sufriendo los efectos de este desastre natural. Incluso en medio de la adversidad, recordemos la alegría de Cristo resucitado. Invoco sobre ustedes y sus familias el amor misericordioso de Dios nuestro Padre. Que el Señor los bendiga. Heiliger Vater, de la misma manera, los visitantes y peregrinos de lengua alemana que participan en esta audiencia, dice el lector, desean manifestar a su santidad sus sentimientos de filial afecto que acompañan con oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín y después su santidad impartirá a todos su bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Y ahora el resumen de la catequesis en alemán. Jene göttliche Tugend, durch die wir an Gott und an all das glauben, was uns gesagt und offenbart hat und was die Heilige Kirche uns zu glauben vorlegt. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis de hoy nos ocupamos de la fe, esa virtud divina por la que creemos en Dios y en todo lo que nos ha dicho y revelado y que la Santa Iglesia nos propone creer. Porque Dios es la misma verdad. En la fe el hombre se entrega a Dios todo entero en libertad. La gracia de la fe se pide en el bautismo y a través de este sacramento se concede al bautizado como don primero y esencial de la vida cristiana. Jesús reprendió la poca fe de sus discípulos. Y ahora el saludo del Papa. Cari fedeli di lingua tedesca, oggi ricordiamo in modo particolare San Giuseppe, che ha accolto prontamente i piani di Dio nella sua vita.
Suo esempio ci aiuti ad essere saldi nella fede che ci dà la certezza che il Signore ci accompagna sempre. Queridos fieles de lengua alemana, hoy recordamos de modo especial a San José, que aceptó de buen grado los planes de Dios en su vida. Que su ejemplo nos ayude a ser firmes en la fe, que nos dé la certeza de que el Señor siempre nos acompaña. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y demás objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy hace referencia a la primera de las virtudes teologales, la virtud de la fe. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que por la fe creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado. Es también el acto con el que el ser humano se entrega libremente a Dios. En la Sagrada Escritura encontramos algunos ejemplos de la fe, ejemplos vacilares. Fijémonos en la figura de nuestro padre Abraham, que estuvo dispuesto a abandonar su tierra y por su total confianza en Dios no negó en ofrecerle el sacrificio a su único hijo Isaac. También la fe de Moisés nos anima, ya que aún en medio de las pruebas y dudas siguió confiando en el Señor mientras guiaba a su pueblo por el desierto. Y veamos por último la fe de la Virgen María, la cual ante el anuncio del ángel respondió generosamente con un corazón totalmente disponible, abandonándose plenamente a la voluntad de Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a la Federación Regnum Christi. A los legionarios de Cristo que han recibido en estos días la ordenación sacerdotal y a sus familiares, así como a los formadores y alumnos de los diferentes centros de estudio. Que el Señor, por intercesión de San José Obrero, Padre en la obediencia, nos aumente el don de la fe y nos permita abrir la mente a su misterio divino. Que Jesús nos bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Santo Padre, Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua portuguesa que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de esta audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, después su santidad impartirá a todos su bendición apostólica que extiende a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Y ahora un resumen de la catequesis del Santo Padre. Hoy reflexionamos sobre la virtud de la fe, que es ante todo un don de Dios. Preserva nuestra relación con Él y permite ver lo invisible.
Fue la fe la que hizo que Abraham, Moisés y la Virgen María se sintieran seguros en las manos del Señor y completamente abandonados a su voluntad. Por la fe superaron el miedo, que a veces intenta sumergirnos, como les sucedió a los discípulos en el Evangelio cuando luchaban con una tormenta en alta mar. Mientras ellos entraban en pánico, Jesús dormía en la barca. Aterrorizados lo despertaron y sintieron que el Señor les preguntaba: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? En efecto, sin fe podemos ahogarnos en el mar del miedo, pero con ella, revestidos de la fuerza que viene de Dios, salimos siempre victoriosos. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Cari pellegrini di lingua portoghese, benvenuti. San Giuseppe Lavoratore vi ispiri la cadenza ogni giornata, uno speciale impegno, la preghiera. In essa chiediamo anzitutto al Signore che rinnovi e aumenti la nostra fede, affinché ogni nostro lavoro abbia in Lui il suo inizio e il suo compimento. Dio vi benedica. El Santo Padre ha dicho: queridos peregrinos de lengua portuguesa, bienvenidos. Que San José Obrero los inspire a marcar cada día con un compromiso especial, la oración. En ella pidamos ante todo al Señor que renueve y aumente en nosotros la fe, para que todo nuestro trabajo tenga en Él su comienzo y su cumplimiento. Que Dios los bendiga, dijo el Papa. Ahora será el turno de la lengua árabe, cuyos visitantes también llevarán al Papa su afecto y saludos. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua árabe que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y los objetos de devoción que llevan consigo. والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي. Y ahora un resumen de la catequesis sobre la virtud de la fe en lengua árabe. في إطار تعليمه في موضوع الرذائل والفضائل وقال: الإيمان هو العمل الذي به. El Papa afirmó en su catequesis de hoy, que hace referencia a la primera de las virtudes teologales, la virtud de la fe. Dijo que el catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que por la fe creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado. Es también el acto con el que el ser humano se entrega libremente a Dios. En la Sagrada Escritura encontramos algunos ejemplos vacilares de la fe. Fijémonos en la figura de nuestro padre Abraham, que estuvo dispuesto a abandonar su tierra y por su total confianza en Dios no negó ofrecerle en sacrificio a su único hijo Isaac. También la fe de Moisés nos anima, ya que aún en medio de pruebas y dudas, siguió confiando en el Señor mientras guiaba a su pueblo por el desierto.
Y veamos por último, dijo el Papa, la fe de la Virgen María, la cual, ante el anuncio del ángel, respondió generosamente con un corazón totalmente disponible, abandonándose plenamente a la voluntad de Dios. ويساعدهم أن تزداد ثقتهم بالله الذي لن يتخلى عنهم أبداً. الإيمان هو العطية السعيدة والفضيلة الوحيدة التي يسمح لنا أن نحسد الآخرين عليها، لأن الذي عنده إيمان تسكنه قوة فوق قوة البشر. لذلك لنطلب إلى الرب يسوع مثل التلاميذ بأن يزيدنا إيماناً. Ahora el Santo Padre saludará en italiano a los fieles de lengua árabe. Saluto i fedeli di lingua araba. Il cristiano è chiamato a fidarsi di Dio e abbandonarsi a Lui liberamente, perché con Lui siamo nella pace e nella sicurezza. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. El Santo Padre dijo, saludo a los fieles de lengua árabe. El cristiano está llamado a confiar en Dios y a entregarse a Él libremente, pues con Él estamos en paz y seguridad. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua polaca que participan en esta audiencia desean manifestarle sus sentimientos de afecto que acompañan con oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes su bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Y ahora un resumen de la catequesis en lengua polaca. Hoy hablamos de la virtud de la fe. Junto con el amor y la esperanza se llama teologal, porque solo puede experimentarse a través del don de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica explica que la fe es el acto por el cual el hombre se confía voluntariamente a Dios. La fe es una virtud formativa para el cristiano y su enemigo no es la razón ni la inteligencia, sino el miedo. Por tanto, es un don que hay que acoger y pedir cada día para que se renueve en nosotros. Aparentemente pequeña, es sin embargo la más importante, de ahí la petición de los padres para que sus hijos sean bautizados, porque saben que en medio de las pruebas de la vida, gracias a la fe, no se hundirán en el miedo. Repitamos con los discípulos: Señor, multiplica nuestra fe. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i polacchi. Durante le preghiere del mese di maggio confidate alla Madonna le vostre vicende personali e familiari, così come le sofferenze di quanti sono vittime delle guerre. Pregate per la Chiesa, per la patria, per la pace in Ucraina e in Medio Oriente. Maria, che 100 anni fa Pio XI istituì come regina per tutta la Polonia, vi sostenga e vi guidi. Vi benedico di cuore. Saludo cordialmente a los polacos. Durante las oraciones del mes de mayo
confíen a la Virgen sus vicisitudes personales y familiares, así como los sufrimientos de quienes son víctimas de la guerra. Recen por la Iglesia, por la patria, por la paz en Ucrania y en Oriente Medio. Que María, a quien hace 100 años Pío XI instituyó reina para toda Polonia, los sostenga y los guíe. Los bendigo de corazón, dijo el Papa. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale. Los fieles de lengua italiana desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su universal ministerio petrino. Al final de este encuentro se rezará el Padre Nuestro en latín y el Santo Padre impartirá su bendición apostólica que extiende de modo especial a los niños, a los ancianos, a quienes sufren. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua italiana. En particular, saludo a las hermanas mercedarias que celebran su capítulo general, animándolas a perseverar en su servicio al Evangelio y a la Iglesia, siguiendo las huellas de su fundadora, la sierva de Dios, Madre Teresa de Jesús. Saludo también a los clérigos del Instituto Teológico Don Orione de Roma. Y los exhorto a vivir con intensidad este tiempo de formación, renovando día a día su disponibilidad para responder a la llamada del Señor. Saludo con afecto a los fieles de Frisa y Panni, esperando que la visita a la tumba de los apóstoles refuerce en ustedes la fe y el testimonio cristiano. Por último, mi pensamiento se dirige a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. Hoy, 1 de mayo, con toda la Iglesia, conmemoramos a San José Obrero e iniciamos el mes mariano. Por eso a cada uno de ustedes quisiera proponerles una vez más a la Sagrada Familia de Nazaret como modelo de comunidad doméstica, comunidad de vida, de trabajo y de amor. No nos olvidemos de rezar por la paz. Recemos por los pueblos que son víctimas de la guerra. Pensemos en la martirizada Ucrania que sufre tanto. Pensemos en los habitantes de Palestina, en Israel, que están en guerra. Pensemos en los Rohingya y pidamos la paz. Pidamos la verdadera paz para todos estos pueblos. Lamentablemente, hoy, gli investimenti che danno più reddito sono le fabbriche delle las inversiones que más beneficios dan son las fábricas de armas, ganan con la guerra. Recemos para que vaya adelante la paz. A todos mi bendición. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
sed liberanos a malo. Domino vobiscum, sit nomen Domini benedictum, aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Bien, amigos oyentes, hemos escuchado los conceptos de la catequesis sobre la fe que ofreció el Papa Francisco este 1 de mayo, día de San José Obrero, conocido también como el Día del Trabajador. De la virtud de la fe, el Papa explicó que se trata, junto con la caridad y la esperanza, de las llamadas virtudes teologales. En este caso es la primera, porque pueden vivirse por el don de Dios. La fe, dijo el Papa, es el acto por el que el ser humano se abandona libremente a Dios, y la fe es la virtud que hace al cristiano. A los fieles de lengua alemana, el Papa les dijo que hoy recordamos de modo especial a San José, que aceptó de buen grado los planes de Dios en su vida, que su ejemplo nos ayude a ser firmes en la fe, que nos da la certeza de que el Señor siempre nos acompaña. Al saludar en lengua española, el Papa dijo que por intercesión de San José Obrero, Padre, en la obediencia nos aumente el don de la fe y nos permita abrir la mente a su misterio divino. También a los peregrinos de lengua portuguesa, el Papa les dijo que San José Obrero los inspire a marcar cada día con un compromiso especial, la oración. Al saludar a los fieles polacos, el Papa les dijo que durante las oraciones de este mes de mayo confíen a la Virgen sus vicisitudes personales y familiares, así como los sufrimientos de quienes son víctimas de la guerra. Recen por la Iglesia, por la patria, por la paz en Ucrania y en Medio Oriente, dijo el Papa. Efectivamente, al saludar en italiano, después de la bendición, el Papa también invitó a rezar por todos los pueblos que son víctimas de la guerra, por Palestina, Israel, Ucrania, y también recordó a los Rohingya. Bien, amigos oyentes, aquí termina nuestra transmisión extraordinaria. Les deseamos un feliz miércoles, Día del Trabajo. Volveremos en otra transmisión. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.